Buenas tardes. Ahora es cuando hay que grabar. Oficialmente empieza el curso. Qué bien estar aquí otra vez. Madre mía, cuántas caras conocidas y qué alegría cuántas caras desconocidas. Porque la gente que no nos conoce, pues mira qué bien que nos van a conocer y así podrán opinar. Pues mira, no nos gustan nada. Ah, tú dices, ya está hablando Gema. Ya está hablando Gema. Ya está hablando Gema. A ver dónde estoy. Bueno, para opinar siempre hay que ver a ver de qué hablan estas chicas, ¿no? Vamos a ver de qué hablamos. El curso que empieza hoy ya lo hemos hecho alguna vez, no es el que hemos hecho más veces. Es verdad que os prometimos que íbamos a hacer la segunda parte. Hola. Que íbamos a hacer la segunda parte del que hicimos la última vez, pero está en elaboración, ¿eh? No penséis que no vamos a cumplir nuestra promesa, que sí, ahora habrá una segunda parte, pero este ya se ha hecho un par de veces, creo que esta es la tercera vez que hacemos este curso, ¿vale? Y luego hay otros que los hemos dado muchas veces, entonces, bueno, pues ya los conocéis. A los que ya conocéis el curso, pues mucho ánimo, porque vais a escuchar lo mismo, pero, como bien ha dicho una de vuestras compañeras, no siempre se escucha lo mismo. Ahora, cuando yo hablaba con algunos de vosotros, me decíais, es que aunque ya conozca el curso, el momento vital es diferente. Cada uno tiene su momento vital y nosotras contamos más o menos lo mismo, pero nuestro momento vital siempre es diferente. Siempre nos están pasando cosas distintas, ¿vale? Y solemos compartirlas con vosotros. ¿Quieres decir algo? Hola. Ella es Inés, parca en palabras. Bueno, vivir un formato de vida o vivir la vida. Vamos a marear mucho en torno a esta pregunta. Vamos a empezar presentándonos y las cosas típicas, ¿vale? Y luego ya empezamos a ver los contenidos. Para los que venís el primer día y decís, bueno, a ver de qué va esto, pues vamos a haceros un viaje así rápido de lo que vamos a ver estos días, ¿vale? Y luego, si os convence, pues seguís viniendo todos los lunes, y si decís no me convence, pues ya, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Esto te toca a ti. No has cambiado las fechas. ¿Yo la tenía que cambiar? Pues como dices, los habías actualizado. Bueno, no hagáis caso de las fechas que pone ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Nosotras muy contentas de estar aquí. Vosotros espero que también. A los virtuales, buenas tardes. Muy contentas de que también haya alguien ahí, ¿vale? Bueno, mientras Gema nos cambia las fechas, 5 lunes vamos a estar juntos, ¿vale? Este y el siguiente. Luego, la semana del puente de octubre no hay clase, porque sois muy correndiales, correntonas, y muchos tenéis viajes. Entonces, para que no os perdáis nada, no hay curso, ¿vale? ¿El qué? Nosotras, pero es que por la mañana trabajamos, no nos dejan. Y luego, después de la semana del puente, 3 lunes seguidos, ¿vale? En total 5 lunes, pero nos saltaremos el tercero, ¿ok? El día 6 ese nos lo saltamos y luego 3 lunes seguidos, ¿vale? Bueno, ya nos conocéis, sabéis que son esos lunes de 5:30 a 7:30, que aquí, mientras haya sillas, hemos estado a punto de quedarnos sin sillas alguna vez, ¿vale? Pero bueno, también se pueden usar estas. Mientras haya sillas, la gente puede venir, independientemente de que esté inscrita o no. Esto a nosotras nos da igual. Y si alguna vez nos quedásemos sin sillas, sí que tendríamos que pasar lista y las personas que no están inscritas no podrían quedarse ese día, ¿vale? Es por una medida de seguridad de la sala. O sea, que nos tuviesen que evacuar. ¿Os lo imagináis? No. ¿Eh? ¿Te imaginas la aventura? La primera, la coja, yo la primera.
Bueno, fuera de bromas, mejor que no nos pase nada, ¿vale? Pero bueno, esa sería la circunstancia, ¿vale? A ver, nos podéis pedir la documentación, todo, podéis hacer fotos, podéis apuntaros las cosas, o sea, lo que queráis, ¿vale? Las cosas están para compartirlas. Si queréis las diapositivas en PDF, os las podemos enviar. Yo realmente pensaba el otro día, porque de vez en cuando pienso, y el otro día pensaba que si queréis os las mandamos, pero es que desde la pandemia están ahí todos los cursos grabados, que los podéis ver en cualquier momento en bucle, continuamente. Entonces, si alguien de todas formas quiere las diapositivas, por cierto, nos ha escrito una persona de la EBES que quiere las diapositivas del de hablar en público, que no se nos olvide. Es de un curso pasado, no sé muy bien. Recuérdame que luego te lo diga. Para no sé qué. Entonces, está todo ahí grabado. No obstante, si alguien quiere, pues es que a mí me hace mucha ilusión tenerlo escrito, pues nada, se lo mandamos, ¿vale? No hay problema. Sí que nos tiene que escribir para pedírnoslos a info@lasendadelsuca.com, a nuestra página web, ¿vale? Que la tenéis ahí, porque si no, nos vamos a despistar. El curso lo hacemos entre todos, con lo cual en cualquier momento podéis levantar la mano, nos podéis parar, podéis comentar, podéis... ¿Vale? Si sabemos la pregunta que nos hagáis, os contestaremos. Si no, os diremos que no lo sabemos y lo buscaremos para el día siguiente, ¿vale? Pero lo chulo, por eso nunca un curso es igual que otro, porque lo chulo es ir construyéndolo sobre el momento. Dice, ¿entonces te lo inventas cada día? No, claro, tengo algo detrás para no quedarme en blanco. Pero realmente lo interesante es construirlo, ¿vale? Y lo chulo es construirlo. Teléfonos móviles. Aquí viene la presión, porque Gemma me ha dicho que no diga lo mismo que digo todas las veces. Entonces voy a decirlo diferente. ¿No es importante ponerlos en modo avión para que el mundo crezca y vea que no sois tan imprescindibles para nada? Sino, oye, ¿qué os parece si durante un espacio de 2 horas hacéis así a todo lo que está fuera? Vale, prefiero la versión anterior. Vale, sabía que le iba a convencer. Y os permitís 2 horas para estar con vosotros y vosotras mismas, solo dedicados a vosotros y a vosotros mismos para vuestro propio cuidado y desarrollo. Que yo creo que os lo merecéis. ¿No os parece? Pues haceros este regalo, que siempre es muy interesante. Y el último punto importante. A veces pasa, ¿vale?, que... bueno, voy a empezar por otro lado. Lo que nosotros contamos aquí se queda grabado además y lo ven ahí hasta la posteridad. Seremos muy mayores y seguiremos contando el rollo. Bueno, se queda ahí grabado y vosotros lo podéis contar. Oye, estoy dando un curso de unas chicas muy majas. Esto es importante que os lo prendáis así. Estoy yendo a un curso de unas chicas muy majas que cuentan unas cosas súper interesantes y te las cuento para que vengas. ¿Lo habéis entendido? Lo repito. Estoy yendo a un curso de unas chicas muy majas y la chica muy maja ha contado que se fue a un viaje y le pasó no sé qué, no sé qué y no sé qué. Esto lo podéis contar, ¿vale? Si algo no os gusta, por favor, decírnoslo a nosotras antes de decirlo fuera, porque si no, por aquello de la confianza es una putada, ¿vale? Entonces, pero si a veces ocurre que alguien levanta la mano y para hacernos una pregunta cuenta algo personal, esto sí que es importante que solo quede entre nosotros, ¿vale? Porque a nadie, nosotras ya sabemos que corremos ese riesgo, pero los demás no lo tenéis por qué correr. Y hombre, que porque tu compañera de al lado cuente algo y entonces luego te encuentres a tu vecina María José, que además conoce a tu compañera, mira lo que dijo el otro día nuestra vecina Pepita, no sé, esto no, ¿vale? Esto no. Entonces, por favor, esto no, ¿vale? Estar en espacios seguros nos permite a las personas compartirnos y compartir. Es la primera condición para compartirnos y compartir, que nos sintamos seguros. Si tú no te sientes seguro con alguien, ¿a que no te agarras el bolso?
Si te sientes seguro, dejas el bolso allí. Pues igual pasa con las cosas que contamos. Si te sientes seguro, te compartes. Si no te sientes seguro, dices, pues yo ya te engaño. Y te enseño la imagen, que es lo que todos nos cultivamos un montón. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? No se me ha olvidado nada, ¿no? No. Y estas somos esta chica y yo. De jóvenes. Oye, pero estamos prácticamente iguales, ¿eh? Prácticamente. Porque esa foto no tiene ni Photoshop. Yo, el pelico ese, así un poco así al puma. Tengo el pelico ahí como al puma. Bueno, prácticamente iguales. Pues estas somos nosotras. A ver, para los que no nos conocen, venga, que a los que nos conocen ya nos han oído más de una vez, ¿no? Lo interesante, por ejemplo, de esta foto es qué es eso de la senda del Suca, porque llevamos una camiseta que pone la senda del Suca. Ese es el nombre de nuestro proyecto común, que es un proyecto de, bueno, pues de desarrollo personal. En la página web podéis ver las cosas que hemos hecho a lo largo de todos estos años, las que seguimos haciendo. Y es un proyecto que se inició, pues yo diría ya, no sé, 15 años, una cosa así, ya muchos años, ¿vale? El nombre de la senda del Suca tiene que ver con la senda, que es un caminito estrecho, no muy ancho, no es una autopista, es un caminito. Del Suca, que es el estado de felicidad permanente y duradera, según dice la palabra en sánscrito. Suca es en sánscrito y significa eso, estado de felicidad permanente y duradera. A nosotras nos parecía importante descubrir esa senda que te lleva a ese estado de bienestar. ¿Ese estado de bienestar es siempre estoy bien? No. Os aseguro que os vamos a contar 1000 cosas en las que no estamos bien, ¿vale? Nos pasan muchas cosas, a todos. Pero que en ese camino vayamos descubriendo qué elementos contribuyen a que todo lo que nos va pasando lo llevemos lo mejor posible, que de todo aprendamos y que todo nos sirva. Esa es un poco nuestra filosofía, ¿no? Entonces, si entráis en nuestra web vais a ver que ese es el proyecto. Para conseguir eso, pues lo que hacemos es formación y ofrecemos experiencias. Pues hacía tiempo, bueno, ahora hace mucho que no, ya os contaremos por qué. Hemos hecho viajes en grupo, hemos llevado a gente, en fin, hemos hecho muchas cosas. ¿Por qué empezamos a hacer esas cosas? Porque a nosotras nos vino bien aprender determinadas herramientas. En mi caso, yo trabajo en un colegio, soy profesora de lengua y literatura en un colegio de Alicante. Si alguien todavía no sabe qué colegio es, Maristas, Alicante, soy de Maristas. Y llevo allí casi 30 años, este es mi curso número 30, ¿vale? Cuando yo empecé en Maristas hace 30 años casi, pues me estresé mucho, porque quería hacerlo tan bien que todo me parecía un reto difícil y empecé a experimentar, pues eso, ¿no? El querer hacerlo bien, agradar. Yo sentía como un poco al principio ansiedad. Vale. Cuando eso te pasa, ¿qué tienes que hacer? Buscar a alguien que te ayude, ¿vale? Te puede ayudar un libro, te puede ayudar una persona, un mentor, un terapeuta, lo que sea. En mi caso, acercándome al mundo primero del coaching, que me sirvió muchísimo, después de la terapia Gestalt, que me sirvió muchísimo, y a partir de ahí el eneagrama, la PNL, el trabajo sistémico, ya después todo lo demás. Pero el arranque fue, yo me siento mal, ¿qué puedo hacer para estar bien? Y en el momento en que empecé a sentirme bien con lo que estaba aprendiendo, yo empecé a decirle a Inés, yo esto tengo que compartirlo, necesito compartirlo. Y ese compartirlo se transformó en muchos cursos que hemos ido creando para compartir eso que estábamos aprendiendo, ¿vale? Y ahora ella que cuente su historia. Señorita. Bueno, pues yo pago la hipoteca como médico. Trabajo ahora en el hospital general, pero
la mayoría de mi carrera profesional ha sido en el departamento de Alicante Hospital General, o sea, la mitad de los centros de salud y estas cosas. Y bueno, pues consecuencia del trabajo con pacientes y consecuencia de tu propia vida, esta que todos tenéis en la mochilita detrás, pues las personas sufrimos. Sufres y puedes hacer dos cosas: resignarte y pensar que esto es así, o yo siempre soy de y esto no lo podremos resolver de alguna otra forma, y eso me llevó al mundo de la terapia para poder ayudar a los pacientes y para ayudarme a mí, ¿vale? Y bueno, pues el recorrido básicamente es con Gema, alguna cosa diferente, porque yo soy un poco más bestia, pero básicamente igual. Y claro, en el momento que aprendes algo experiencialmente que te ayuda, lo natural es querer compartirlo, ¿vale? Y de ahí es el punto común del que nace el proyecto Suka. Y todo este lío, todos estos líos en los que nos metemos, que mi santa madre siempre me decía: pero es que tú no te puedes estar quieta, hija, tú no tienes bastante con tu trabajo. Pues no, debe ser que no, ¿vale? Bueno, entonces como veis ya empezamos contando nuestras cosas y claro, vosotros estáis ahí ahora de espectadores, pero también estáis de protagonistas, así que ahora toca presentaros vosotros, ¿vale? En otras épocas yo suelo decir: venga, todo el mundo de pie, y ahora nos mezclamos, y ahora vamos al otro lado, pero mira, hoy estoy generosa y como hace calor, voy a dejaros que os quedéis sentaditos, a que molo, porque si os toca ahí. Había un curso que dábamos a las 4 de la tarde, muchos años hemos estado trabajando para la EBES, la Escuela Valenciana de Estudios de Salud, todo profesionales de sanidad, todos acababan de trabajar a las 3 y empezábamos el curso a las 4, o sea, todos tenían aquí la comida. Y empezábamos el curso y llegaba yo toda entusiasta todas las tardes: venga, de pie, y les ponía a saltar y tal. Me miraban con una cara de: chica, hemos estado trabajando toda la mañana, no nos dejarás en paz, tranquilitos. Bueno, pues os dejo tranquilitos, pero la condición es que miréis a vuestro alrededor y al primero que no conozcáis, vosotras os conocéis, que me sé quién conoce a quién, O sea, que tú buscas hasta que encuentres... Vamos a vigilar. Que sí que... no vale ir juntos, no. Bueno, entonces, al primero que no conozcas, no vale hacer trampa. Vamos a tener 2 minutitos de nada, 1 minutito para uno, 1 minutito para el otro, para que os presentéis, ¿vale? Simplemente contáis algo de vuestra vida, igual que hemos hecho nosotras. ¿Qué hemos contado? Que yo soy profesora, que ella es médico, que tenemos un proyecto en común, una página web, que hacemos cosas, que nos encanta estar aquí con vosotros, que... Vale, contad lo que queráis. Estoy casado, estoy soltero, trabajo de no sé qué, estoy jubilado, pues tengo nietos, pues tengo... Lo que queráis. 1 minuto cada uno. ¿Vale? El reto es que no conozcáis a esa persona, no me hagáis trampa, El que haga trampa le saco aquí y le doy el micro. Vale, 2 minutos, tiempo, con alguien que no conozcas. Por allí todavía. Ya lo he arreglado. Yo de todas formas esta mañana lo he buscado. O sea, yo esta mañana lo he buscado y no esto, o sea, para mirar si hay alguna fecha, si no sé qué, y que por eso te he llamado. Y al no esto, digo, coño,
Lo he dado por bueno y he dicho, bueno, pues si no ya improvisaremos. Tampoco me ha preocupado excesivamente. Vale, tiempo. Bueno, ahora suele pasar lo de, ay, con lo a gusto que estamos aquí hablando, déjanos que sigamos. Ya me lo conozco yo. Primero cuesta empezar y luego, sí, de 53 a 55. Claro, claro. Es que 2 minutos pasan volando. Pasan volando. Bueno, si alguien no le ha dado tiempo a contarle al otro lo que le quería contar, cuando acabemos se lo va contando, según sale por ahí, espérate que te lo cuento. Y se lo contáis, que nadie se quede sin contar algo importante. Bueno. Sino que vayan y se tomen un vino juntos. Que se tomen un vino juntos. Que lo cuente. ¿Vivir un formato de vida o vivir la vida? Vamos a ver qué quiere decir formato de vida o la vida. A ver cuál es ese matiz, ¿no? Los títulos de nuestros cursos suelen tener siempre un contenido a veces provocador, a veces para pensar, a veces para despistar. Pero en este caso es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre vivir la vida o vivir un formato de vida? Para ir arrancando, vamos a empezar de la siguiente manera. 24 horas al día, 7 días a la semana. Compra tu coche cuando quieras. Gracias a Autogiro, comprar un coche es... Importante, ¿eh? ¿Habéis visto? Esto es esencial en el curso. No sabemos quién es ese señor, pero se ha colado. ¿Tú te has inscrito? ¿No te has inscrito? Le dejamos que se quede. Sueños y lo... ¿Qué ha pasado? No me hace caso. No, pero si eso no se puede saltar, ¿eh? O te lo entregamos. No, que se va a poder. Los anuncios te los tragas enteritos. Encuentra ahora el coche de tus sueños en Autogiro. Ya. ¡Hala! 2 anuncios, nada menos. Contamos con un equipo de atención al Ay, la cliente leche. dedicado a proteger tu dinero 24/7. Ay, Un espacio saltar, mira, saltar. Pero no me hace No deja. seguro para tu dinero. Pues ya lo teníamos Para más preparado, información, pero visita revolut.com. Espero no. que solo sean 2. a lo grande. Porfa. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera
ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo tus instintos y ventilalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes algo a nadie. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día duro, 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 duro por Madre mía, qué subidón, ¿no? Qué bien, qué bien. A mí me encanta verles disfrutar en el escenario, ¿vale? Ahí amigos cantando, viviendo ese momento con esa cara de felicidad que tenían todos. Es verdad que cada vez que veo este vídeo me vienen como mensajes distintos. Y es lo que decíamos al principio, ¿no? El momento vital va cambiando y tú te vas quedando con unas cosas. Por ejemplo, a mí nunca me había sorprendido de este vídeo la complicidad que existe entre ellos. Simplemente me había fijado en la canción, en la letra de la canción. Sin embargo, ahora he dicho, qué suerte compartir con gente que te cae bien momentos bonitos donde te lo pasas súper bien. Ese sacar el disfrute de la vida... ¿Te vas? Ah, yo digo, pues se acaba de empezar el curso, no me dejes aquí sola, hombre, que ahora te toca a ti. Ese sacar esa parte de disfrute del presente, yo creo que se va aprendiendo con el tiempo, ¿vale? Si tú vives un formato de vida, lo que estás viviendo es algo diseñado. Diseñado, es decir, un formato es, yo me he montado en mi cabeza que la vida tiene que ser esto, esto y esto. En la juventud estudiar, luego conseguir un trabajo, conseguir una pareja, casarme o no casarme, tener hijos o no tener hijos, comprarme una casa o no comprarme una casa, comprarme 2 casas o comprarme otro coche nuevo, en fin. ¿Qué formato de vida nos hemos montado en la cabeza cada uno de nosotros? ¿Y qué es la vida realmente? ¿Es lo mismo? Hombre, Gemma, pues sí, porque si te diseñas en tu cabeza lo que quieres y luego lo consigues, pues la satisfacción es enorme, porque dices, es que he hecho realidad mis sueños. Y eso tiene una parte de verdad, La parte de verdad es, si yo, Gemma, sueño con viajar a un lugar del mundo y consigo viajar a ese lugar del mundo, estoy haciendo un sueño realidad y estoy dando respuesta a un, vamos a decir, deseo. Está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando ese formato de vida no es el que tú has elegido? Es el que han elegido por ti, a lo mejor tus padres, o es el que viene impuesto por lo que está bien visto o está mal visto. Imagínate que tú te gustaría vivir, pues, viajando. Sin embargo, lo que has aprendido desde pequeño es que lo mejor que te puede pasar es tener un trabajo fijo. Entonces tú consigues un trabajo fijo y dices, ostras, si esto es lo que todo el mundo esperaba de mí, ¿cómo digo ahora que me lo dejo y me voy a recorrer el mundo? Eso es un ejemplo de salirse del formato, ¿vale? Y de vivir a lo mejor la vida que tú quieres, pero que hay que lanzarse a vivir.
porque esto no es fácil. Aparecen obstáculos, sobre todo internos. También externos, ¿eh? También gente que te dice, ¡ay, qué loca estás! ¿Cómo vas a dejar tu trabajo fijo? Por ejemplo, ¿no? Bueno, de la letra, cada vez me gusta una frase distinta. Pensad cada uno, os la hemos puesto ahí para que elijáis. De la letra hay muchos mensajes, ¿verdad? A mí ahora me gusta... En este momento de mi vida es lo que quiero que hagáis todos. Estamos haciendo un ejercicio. Yo lo estoy haciendo con vosotros. El ejercicio es, en este momento de mi vida, esta canción, ¿qué me dice? ¿Qué parte de esta canción me está diciendo algo a mí hoy, 22 de septiembre de 2025? Pues fijaos, en mi caso, cada uno que lo piense, ¿eh? En mi caso, lo que más me llama es la frase que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana, siéntate al festín. ¡Ah! Me encanta esto en este momento de mi vida, me encanta. ¿Por qué? Porque nos quedamos a veces como espectadores mirando por la ventana sin lanzarnos a la experiencia. Sin lanzarnos a bailar, sin salir a la pista. Te quedas ahí apoyado en la barra, con la Coca-Cola, y no te lanzas a bailar. Entendiendo baile como cada uno quiera decir baile, ¿eh? La vida al final es un baile. La pregunta es, ¿quieres bailar? ¿Te atreves a bailar? ¿Te estás quedando mirando cómo bailan los demás? Venga, sal a la pista. Esto es lo que me dice ahora a mí este mensaje, ¿eh? Y cada uno que piense, ¿por qué me gusta a mí especialmente esta frase? Por ejemplo, si a alguien le gusta lo de si la rutina te aplasta, dile que ya basta de tanta mediocridad. Bueno, yo ahora no, esa frase, por ejemplo, no me dice mucho, pero a lo mejor alguien de aquí sí, porque en ese momento vital que está teniendo se siente aburrido y piensa que sus días son todos iguales, que la monotonía está aplastando su ilusión o su vida. Pues es una buena frase que le está diciendo ya un mensaje para salir de ese formato de vida que nos hemos montado y vivir la vida en el presente. Bueno, ¿por qué este curso? Mirad, el origen de este... Oh, ¿vas a preguntar algo? ¿Va a decir algo? Voy a pasarle el micro al oráculo. ¿Tú te imaginas, por un momento solo, tú te imaginas que todos los días cuando te levantas, esta fuese la banda sonora de tu vida? Por un suponer. Esto que normalmente hacemos, que nos despertamos y como somos unos fabulosos guionistas, ya sabemos cómo va a ir nuestro día. Lo tenemos todo absolutamente diseñado, ¿vale? Días que nos hacen ilusión, hay días que menos, hay días que nada, y hay días que piensan, hostia, con la que está cayendo ahora, ¿vale? Pero tú te imaginas que todos los días eso va a aparecer, eso de hoy fantástico, hoy un poquito menos, hoy futre con la que está cayendo. Aunque eso sea, esto lo pongas como banda sonora de tu vida. Y que todos esos mensajes que saltan en tu cabeza, que a todos nos saltan, a todos, diga, hoy va a ser un gran día. Y te duchas por la mañana diciendo, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Te imaginas? Sabéis que nos encanta viajar, ¿eh? ¿Tenéis interés? ¿Tenéis curiosidad por saber dónde hemos estado este verano? Islandia, hemos dado la vuelta a la isla, ¿vale? Y en una, o sea, de las pocas, porque era un viaje muy a nuestro rollo, ¿no? Pero teníamos una cosa contratada, que era ir a ver un iceberg o no sé cómo se dice,
que vas ahí en una lanchita y te meten en un grupo. Y por circunstancias llegamos con el tiempo muy justo a la experiencia esta, ¿vale? No sabíamos que, además de la experiencia, no sabíamos, y gracias a Dios que era así, tú llegabas allí y te tenías que meter en un traje espacial, y menos mal, porque si no nos hubiéramos congelado, ¿eh? O sea, por eso tenías que llegar un poquito antes para poder meterte en este traje espacial, desplazarte hasta donde estaba la barquita, la lanchita esta, con el traje espacial, que no era fácil caminar, y todo este rollo, ¿vale? Y había allí dos personicas, una que nos metió una bronca. Nos metió una bronca del 15, no os podéis ni imaginar. Lo que usted quiera, lo que usted quiera, lo que usted diga, lo que usted... Una bronca. Vamos, nos puso el traje a hostias prácticamente. Y otro chico, que fue el que se vino a la lanchita con esto, ¿no? Era el guía realmente de la lanchita nuestra, que íbamos con un grupo. Entonces, el chico, claro, nos veía muy apuradas. Imaginaros yo que tengo dificultad para caminar encima con un traje espacial de estos, que me estabas, porque debió pensar que, pues me debió ver la chica como hace 10 años, ¿no? Que era dos yos. Entonces me metió en un traje que me sobraba traje por todos lados. Caminando por un camino de tierra, corriendo, con el traje este espacial, con no sé qué, digo yo, si no me abro la cabeza aquí, no me la abro ya en ningún sitio. Y el chico nos veía muy apuradas, ¿no? Entonces se acercó para calmarnos, para no sé qué, para no sé cuántos. No pasa nada, estás tranquila, si ahora llegamos, por si tenemos tiempo, por si... O sea, todo eran facilidades frente al otro, ¿no? Y yo pensaba, hostia, esto es facilitar las cosas. Y esto es facilitar la vida. Fijaros si vosotros en vuestra vida, de todos los días esta que te levantas diciendo, joder, el coñazo de todos los días, y no, te pones la banda sonora de hoy puede ser un gran día, voy a mirarlo de otra forma, pase lo que pase. Si tú lo miras de otra forma puedes convertirlo en otra cosa diferente, pase lo que pase. Y además, en uno de los momentos que íbamos hablando con él, dijo algo así como que dejó caer la cosa como quien no dice nada. Y nos decía, las cosas hay que pelearlas hasta el final. El día hasta que no te acuestas hay que pelearlo. El día hasta que no te acuestas hay que pelearlo. Hasta que no te acuestas puede ser un gran día. Hasta que no te acuestas puede ser un gran día. Y no depende del de enfrente. Hombre, si el de enfrente te lo facilita, cojonudo. ¿No? Si te lo ponen, todos tú, te tratan bien, no sé qué, te ayudan, no sé qué, no sé cuánto, es fantástico. Pero ¿qué tal a ti si te lo facilitas tú? ¿Qué tal si lo peleas tú hasta el final para que todos tus días sean grandes días? Bueno, pues os estaba contando el origen de este curso. Surge después de la pandemia. Justo después de la pandemia creamos este curso. Y como veis aquí, los objetivos tenían que ver con cómo gestionar la incertidumbre. Cómo gestionar la incertidumbre. Muchas cosas de las que vamos a decir aquí tienen que ver con ese momento de incertidumbre, ¿vale? Y de decir, ¿qué está pasando? ¿Me han cambiado el formato de vida? ¿A que no puedo salir a la calle? ¿A que no puedo abrazar a mis seres queridos? Entonces, cuando de repente te cambian el formato de vida, tienes que empezar a reinventar, que es lo que tuvimos que hacer todos. Entonces, en ese momento nos parecía que o aprendías a hacer las cosas de otra forma o entrabas en colapso, ¿vale? Entonces, el objetivo general en su momento, y a día de hoy lo mantenemos, es cómo puedo yo conseguir herramientas para cuando algo me deje fuera de juego, yo sepa dar respuesta. ¿Cómo puedo dar respuesta ante la incertidumbre, frente a los retos de la vida? Bueno, pues tenemos un montón de objetivos. ¿Qué nos pasa cuando sucede algo inesperado? ¿Qué hacemos frente a la incertidumbre?
¿Cómo incorporamos en nuestra vida la flexibilidad? Es decir, no puedo ir por este camino, pues voy a ir por este, ¿vale? ¿Cómo aprendemos a ser flexibles para estar en el baile de la vida, ¿vale? O ¿qué pasa cuando se acaban las respuestas y solo tenemos preguntas del tipo en su día, pues ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a salir una vacuna? ¿Cuándo vamos a...? Todas esas preguntas que nos hacíamos que no tenían respuesta, ¿vale? Objetivo también es cómo podemos priorizar lo esencial, porque también hubo cosas que nos parecieron que no eran tan importantes y que de repente pasó a ser importante la vida, ¿vale? Hablaremos de pensamientos saludables, de liderar nuestra vida y de, cambiar la mirada sobre esta realidad que creemos que ya está diseñada. O sea, si creemos que el formato de vida está cerrado, esto es muy aburrido. Vamos a intentar cambiar la mirada. Para ello, vamos a hacer pues todas sesiones presenciales que serán grabadas en streaming. Y este es el plan, ¿vale? 5 sesiones con esos temas. Por ejemplo, el impacto de lo inesperado, miedo a la incertidumbre, qué será realidad sólida, aérea. ¿Qué hacemos cuando se nos acaban los mapas? ¿Qué hacemos cuando hay que cambiar el formato de vida? ¿Qué hacemos frente a un reto inesperado? ¿Cómo nos autogestionamos? Qué importante va a ser siempre las relaciones personales frente a todo. Qué importante van a ser las relaciones personales, los apoyos que recibimos cuando nos pasan cosas, de esa gente que está a nuestro lado, que nos apoya. Y en definitiva, pues cómo vamos a liderar nuestra vida, ¿vale? De todo esto vamos a hablar. No sé si queréis que me pare aquí. Si alguien quiere hacer alguna foto y no le da tiempo, me paro, ¿eh? Vale. Bueno, pues lo dicho. ¿Cómo miramos la realidad? Vamos a mirar esta foto. Este lugar... Esto es justo lo que se ve desde la terraza de la casa que tienen mis padres en Torrevieja. Bonito, ¿verdad? Tiene unas vistas súper bonitas. Cuando yo estaba preparando este curso, miraba el mar y decía, ¿este mar está en calma o está embravecido? Así aparentemente a lo mejor pensáis que está en calma. Pero la realidad es que estaba a punto de caer una tormenta del 15, o sea, que estaba agitadísimo. Y yo me hacía la pregunta, ¿cómo miramos la realidad y qué vemos? ¿Lo que yo veo es lo que hay o lo que yo proyecto? ¿Lo que yo veo es lo que yo llevo dentro o lo que está fuera realmente, objetivamente? ¿Cómo vemos el momento presente? Ahora cada uno está mirando esta foto y cada uno está pensando algo diferente. Todos. Habrá algunos que estén pensando, pues, cómo me gusta el mar. Otro estará pensando, uy, qué bien he pasado yo el verano. Otro estará pensando, me gustan las palmeras. El pensamiento de cada uno va a depender de quién es cada uno, ¿vale? Luego, la mirada sobre la vida está filtrada por quién soy yo. ¿Quién soy yo? Y no quién soy yo así en general, sino quién soy yo en este momento de mi vida. Con lo que me está pasando ahora, que no tiene nada que ver con lo que me pasaba hace 10 días o hace 10 años. Todo va cambiando, nos van pasando otras cosas. Y entonces miramos la realidad desde otra perspectiva, siempre. Lo inesperado, ¿qué puede ser? En su momento fue la pandemia. Pero vamos a repasar, cada uno que repase en su mente, qué cosas a lo largo de vuestra vida han sucedido y han sido inesperadas. ¿En serio? ¿Esto me está pasando a mí? Voy a poner varios ejemplos y cada uno que se identifique con lo más parecido. Imaginaos un despido o un cese. Imaginaos un ascenso. Imaginaos una pérdida,
Cosas inesperadas, ¿eh? No que te sepas que te van a ascender desde hace unos meses y ya te asciendan. No. Que te pille algo de forma inesperada. Una pérdida, un ascenso, un cese, una enfermedad que no esperabas, una lotería que te toca, alguien que conoces casualmente, alguien que te encuentras casualmente. ¿Cuántas cosas inesperadas, que podríamos llamar buenas, malas, regulares, nos van pasando? Y repasando, ¿cuáles de ellas han sido impactantes? O sea, de que me ha dejado mi marido, que se divorcia, que me ha pedido el divorcio. O sea, impactantes es como, ¿de verdad me está pasando esto a mí? No sé si alguna vez habéis vivido algo parecido a esto, pero en ese momento en el que te descoloca la vida, ¿vale? Yo lo llamo que vienen curvas. Yo digo, que vienen curvas, porque empiezan a pasar cosas que digo, no controlo nada. ¿Qué nos pasa cuando vienen curvas? No nos lo esperamos, necesitamos tirar de recursos. Y la pregunta es, ¿tenemos recursos? ¿Cómo notaríamos que tenemos recursos? Porque los gestionamos, porque nos pasan cosas y decimos, bueno, venga, me ha pasado esto, mi marido me ha pedido el divorcio, ¿qué hago? Opción 1, me hundo en la miseria y pienso que no valgo nada porque alguien ha decidido romper su relación conmigo. Opción 2, pienso, bueno, pues ha decidido esto él y yo pues yo no quería, pero bien, asumo su decisión y la acepto, la tomo tal como es y veo a ver qué hago a partir de ahora. Y así con cada una de las cosas que hayáis pensado. ¿Rechazáis la realidad o la miráis y decís, bueno, ¿y qué hago ahora con esto? Porque si lo rechazo, a partir de ahí empieza a surgir una de problemas. Todo lo que signifique no aceptar una realidad es dolor. Es dolor. Todo lo que sea asumir lo que es tal como es, te permite avanzar. No sé en qué libro de los que yo estoy leyendo, yo estoy siempre leyendo muchos libros, ya lo sabéis, por algo soy profe de literatura, me gusta mucho leer. Bueno, pues ahora mismo no sé en qué libro, pero en uno decía que un terapeuta en una sesión pues parecida a esta, le dio la palabra a una mujer y esa mujer empezó a contar una historia de algo que le había sucedido muy triste, muy doloroso y que terminó llorando. Entonces la persona en concreto, o sea el ponente, vamos a llamarle así, atendió la intervención de esta mujer y bueno, pues le dijo alguna cosa y cuando salió, otro del grupo le dijo al ponente, esta mujer a todos los profesores que van entrando les cuenta la misma historia y con todos termina llorando. Y lo dijo así un poco como de burla, ¿no? Un poco despectivamente, como diciendo, jolín, esta mujer. Entonces el ponente, que es el que escribe el libro, que no me acuerdo ahora mismo si era Francesc Miralles, que yo estoy ahora escuchando uno de Francesc Miralles, pues seguramente sería este. Empezó a reflexionar acerca de esta necesidad de esta persona de contar su historia. Y lo que le sorprendió no fue la necesidad de esta mujer de contar a todos los profesores la misma historia y volver a vivir ese dolor, sino que lo que contaba había pasado hacía 30 años. Esto sí le sorprendió. Esto sí le sorprendió. Dijo, ¿cómo una persona se agarra a una historia de dolor, se convierte en víctima de ese dolor y lo repite y lo muestra continuamente como tarjeta de presentación? ¿Por qué necesita hacer eso? Esta fue la reflexión, ¿no? ¿Por qué necesita
no soltar esa historia. Porque si tú lo tomas tal como fue, lo sueltas. Si es que han pasado 30 años. Pero si no lo gestionas y te agarras a ese dolor, se convierte, como os he dicho, pues en una tarjeta de presentación. Te conviertes en víctima de aquello que te pasó. Y, atención, lo que voy a decir ahora, atención, vives la vida como si la vida estuviera en deuda contigo. Toma ya. Como si la vida se hubiese portado mal contigo, te hubiese hecho daño hace 30 años y te debiese algo. La vida me debe algo a mí. Me debe compensación por aquello que sufrí. ¿Esto no os impresiona un poco? ¿Cómo que la vida me debe? Pero si la vida es más grande que nosotros, si la vida no tiene este movimiento de dar y recibir, somos nosotros los que estamos viviendo y fluyendo en este mar de experiencias, ¿no? Entonces, creer que la vida nos debe algo, creer que la vida se ha portado mal con nosotros, creer que somos víctimas, está todo en nuestra elaboración mental, en nuestro diálogo interno, en nuestra narrativa interna de lo que creemos que hemos vivido. Cómo te lo cuentas es cómo lo vives. Tú te lo cuentas como doloroso y no sales de ahí. ¿Vale? Gestionarlo es también poder soltarlo. En este momento, ¿a qué tenemos miedo? Vamos a pensar, ¿cuál es nuestra incertidumbre ahora? Todos tenemos algo que nos preocupa, todos. La incertidumbre de ¿esto que me pasa será grave? ¿No será grave? ¿Esto que le pasa a esta persona a la que yo amo tanto será grave o no será grave? ¿Esta persona a la que yo quiero tanto estará bien? ¿No estará bien? Si habéis entrado en un proyecto nuevo, ¿funcionará bien o no funcionará bien? Si habéis empezado una relación nueva, ¿funcionará esta relación o será un fracaso? La incertidumbre de qué va a pasar la tenemos todos, en las pequeñas cosas y en las grandes cosas, ¿vale? ¿Qué hacemos con eso? Hay muchas respuestas. Frente a la incertidumbre hay gente que lo que hace es: pues mira, como no sé lo que va a pasar, ni lo intento. Y entonces dan un paso atrás, ¿no? Como no sé si va a salir bien este proyecto, doy un paso atrás. Y están los que dicen, bueno, mira, que salga como salga, yo para adelante. Y a ver qué pasa. Yo en terapia, con las personas con las que trabajo, muchas veces le digo, vamos a no adelantar preocupaciones. Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Cuando llegues a ese río, cruzarás por ese puente, pero no necesitas cruzar ese puente si no llegas al río. Es decir, la incertidumbre de querer saber lo que va a pasar, vive la vida tal y como va surgiendo y confía en que tienes recursos. Y si no los tienes, vamos a ver si los conseguimos tener. Entonces, ¿qué pasa si yo no dejo dentro de mí la pregunta? La pregunta es, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Imaginaos que tenéis que hablar con el jefe o habéis decidido hacer las paces con alguien que hace mucho que estáis enfadadas o enfadados y decís, venga, ya llega el momento. Voy a mantener esa conversación incómoda. Aquí hay conversaciones que son incómodas. De esas que uno no quiere mantener y dice, no quiero llamar a mi cuñada porque verás. No quiero hablar con mi compañera porque ya verás. No quiero hablar con el jefe. Bueno. La pregunta es, ¿qué pasaría si lo intento? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué necesito para lanzarme? O sea, hay preguntas que se tienen que mantener dentro de nosotros. No hace falta que las contestemos rápido. Yo muchas veces, eso, en terapia digo, te voy a hacer una pregunta. Te va a descolocar, pero no me contestes rápidamente. Es decir, mantén ahí la pregunta, quédatela.
Imaginaos, tú estás con ansiedad y te haces la pregunta de, ¿pero qué me asusta tanto? No hace falta que rápidamente digas, no, lo que me asusta tanto es que mis padres se enfermen, que no sé qué. No, espérate, no contestes. ¿Qué me asusta tanto? ¿Qué provoca en mí esta ansiedad? ¿Qué es lo que no me atrevo a hacer porque me está pasando algo? ¿Qué me está pasando que no me atrevo? Deja ahí la pregunta. No la contestes, porque la respuesta rápida es la que ya te sabes. Esa ya te la sabes. La respuesta que viene después de un tiempo con la pregunta dentro, esa es la que es buena. Esa es buena. Y de repente te sorprende y dices, ¡ah! Vale. Una terapeuta mía, me acuerdo que yo estaba haciendo terapia con ella y yo estaba mareando en torno a un curso que yo quería ir de escritura, pero había que irse al norte de España, a Galicia, un pueblo perdido. Y yo estaba ahí mareando con la terapeuta, que si sí, que si no. Y ella me hizo una pregunta que me cambió. No contesté en ese momento, me llevé la pregunta. Y al cabo de unas horas, dentro del mismo día, me vino la respuesta. Y la pregunta fue, ¿es que no te atreves? Y yo en ese momento dije, que no me atrevo. Pero luego me quedé ahí, que no me atrevo, que no me atrevo, que no me atrevo. No me atrevo. Realmente no me atrevo. Quedaros con las preguntas, porque la respuesta que me vino luego fue reveladora. O sea, yo descubrí el motivo por el que ese curso me estaba costando mucho decidir si lo hacía o no, ¿vale? Bueno, nos quedamos con las preguntas. Hay veces que el gestionar lo inesperado es que no te queda otra. O sea, puede parecer que uno lo está gestionando, pero es que te lo estás encontrando. O sea, imaginaos que vais por la calle, inesperadamente alguien se desmaya. Tú no has salido de casa pensando, ¿qué voy a hacer si alguien se desmaya cuando vaya por la calle? ¿Verdad que no? En ese momento te encuentras a alguien desmayado y gestionas lo inesperado, actúas. ¿Y qué sale en ese momento? Lo que tú eres. A mí me encanta la siguiente reflexión. Cuando pasan cosas difíciles, a mí me gusta hacerme la pregunta, en esta situación tan difícil, ¿quién estoy siendo? No es qué estoy haciendo. Fijaos el matiz, ¿eh? La pregunta puede ser, ¿qué estoy haciendo frente a esto tan difícil que está pasando en mi vida? Eso es una pregunta. Pero si la cambio por ¿quién estoy siendo en esta situación tan difícil? Es decir, eso tiene que ver con tu esencia, con quién es Gema, quién está actuando ahí en esa situación. ¿Está en juego tus valores? Pues ¿quién estás siendo en una situación complicada? Yo ahí, os lo he contado muchas veces, mis padres están mayores, están los dos con distintas enfermedades y yo no me hago nunca la pregunta ¿qué estoy haciendo por ellos? Si les estoy cuidando, no. Yo solo me hago la pregunta ¿quién estoy siendo en esta situación tan difícil? Es decir, ¿estoy siendo quien yo quiero ser? Una persona que responde a el amor que siente por sus padres. Sí, pues ya está, tranquilidad máxima. Da igual si hago esto o hago lo otro o lo de más allá. Todo lo que hagamos tiene que responder a nuestra esencia, a quiénes somos. Y para eso tenemos que tener muy claro quiénes somos, ¿vale? Y conocernos. Por eso también conocerse es esencial. Claro, yo no sé si conocéis, ¿tenéis amigos que manejen bien la frustración y amigos que la manejen mal? Yo lo llamo tener piel fina o estar curtidos. Los que manejan bien la frustración están curtidos, o sea, les puede ir mal y sacan ahí su mejor versión y tiran para adelante. Que no pasa nada, que esto tiene solución. Venga, no ha salido a la primera, saldrá a la segunda. Y tienen ahí toda una retahíla de mensajes positivos y una actitud de superación. Para otros, yo digo que tienen piel muy fina, cualquier cosita
les derrumba, ¿vale? Un mal comentario, es que mira lo que me ha dicho. Hombre, que no te ha dicho nada, que tampoco es tan grave, que sí, que mira lo que me ha dicho. Tienes la piel muy fina, ¿eh? Es decir, eres demasiado sensible. Entonces, todos tenemos que intentar tender hacia esa versión más curtida de nosotros mismos, no la hipersensible donde todo nos afecta, todo nos molesta, todo nos cabrea, todo, ¿vale? Porque, en fin, de otra manera nos vamos a ver como esta persona. Yo, claro, trabajo con alumnos de bachillerato, primero, segundo de bachillerato. ¿Qué les pasa? Ay, que tienen que sacar buena nota. ¿La sacan siempre? No. Esto les frustra mucho. ¿Cómo responden? Diversidad absoluta. Están los que pelean hasta el último minuto, como antes decía Inés, hay que pelear el día a día. Y están los que, cuando han estudiado para un examen y les ha salido mal, dicen, es que Gema ha estudiado mucho, ya no estudio más, porque si voy a estudiar y no me sale bien, ¿cuánto has estudiado? No, he estudiado para este examen, pero ya no estudio ninguno más, porque si este me ha salido mal. ¿En serio me estás diciendo eso? Esto lo oigo yo todos los días, que como han estudiado para este examen le ha salido mal, ya no estudian más, porque total... ¿Vale? Entonces, ¿cómo manejamos la frustración? ¿Cuánta confianza tenemos en nosotros mismos? Irlo pensando. Que a vosotros no os podéis engañar, a vosotros mismos no os podéis engañar. Que vosotros sabéis si contáis con vosotros mismos o no. Yo os hago la pregunta, ¿tú te tienes a ti mismo? Sí, ay, ¿qué pregunta es esa? ¿Tú cuentas contigo? ¿Tú cuando te miras te ves? Hija Gema, ¿qué preguntas? Pensadlo. ¿Soy mi mejor amiga? ¿Soy mi mejor aliada? ¿Me apoyo? Esto es el mejor de los aprendizajes que podemos tener en la vida. El decir, yo cuento conmigo. Yo me voy a cuidar, me voy a tener en cuenta, me voy a respetar, me voy a valorar, me voy a querer. Porque entonces no iremos por la vida buscando que otros llenen huecos. ¡Ah, madre mía, lo que estoy diciendo! No voy a ir buscando que los demás me salven. Los demás me den valor, que yo no me doy. Vamos a hablar mucho de eso, de proyecciones y de lo que voy buscando en los otros, lo que veo en el otro y no veo en mí. Yo veo todo lo bueno del otro y no veo lo bueno en mí. O al revés, yo solo veo lo bueno en mí y a los otros no les veo. No estoy mirando, ¿vale? No quiero marearos, A veces digo cosas que me enredo y digo, ay, madre mía, que me lío. Esencial. Si yo no me sostengo y de repente me dejan, entre comillas, recordar lo que he dicho, ¿no? Ahora va el marido y dice que me quiero divorciar. Si yo no me sostengo en mis pies, en cuanto me quiten el suelo, o sea, me quiten mi apoyo, si yo creo que esa pareja es el apoyo o mi trabajo es el apoyo porque es donde obtengo el reconocimiento o lo que sea, es donde yo me apoyo, pues me voy a sentir en riesgo, voy a sentir que no me sostengo frente a lo que os he dicho. Si yo me tengo a mí, si yo me conozco, si yo me gestiono, si yo soy honesta conmigo, entonces me sostengo en mis pies y no voy buscando que nadie me salve. Todo esto, ¿por qué contamos todo esto? ¿Tiene algo que ver con esto de vivir la vida plenamente o no? ¿O me he ido muy lejos? Tiene que ver, ¿no? No me he ido, ¿verdad? Todavía. Si me voy, Sacri me lo dices, vuelve, que te has ido. Me parece esencial. Yo uso mucho la palabra tienes que sostenerte en tus pies. Lo uso mucho en terapia.
Tienes que sostenerte en tus pies. ¿Por qué lo uso mucho? Porque creo que todos tenemos dentro una parte adulta. Esa parte adulta es la que gestiona al niño enfadado. A veces cuando no nos gustan las cosas que pasan, sale nuestro niño enfadado. Pues vaya, pues no me han tenido en cuenta, pues ya se va a enterar. Sale un niño enfadado, ¿no? Y entonces nuestra parte adulta es la que dice, venga, Gema, que no pasa nada, hombre, vale, no te han tenido mucho en cuenta, pero tú puedes con esto, no le des tanta importancia, no sé qué. Esa parte adulta es la que nos sostiene cuando algo nos enfada, nos frustra, nos da miedo. Cuando tenemos miedo sale el niño asustado también. Y a veces pensamos, ¿pero qué es eso del niño? Pues el niño son todas nuestras partes. O sea, dentro de nosotros vive esa parte que fuimos. Claro que sí. ¿Cómo no va a vivir? Eso que grabamos siendo niños que nos asustó, probablemente nos siga asustando. Si no nos gusta el abandono, no nos gustaba cuando éramos pequeños, pero no nos gusta tampoco siendo adultos, ¿vale? Entonces, esa parte que te sostiene es tu parte adulta. Y cuando algo no nos gusta, muchos de los que venimos a estos cursos, vosotros estáis ahora en un curso mío, pero hace una semana estaba yo en un curso de otra persona, aprendiendo. A mí me encanta ir a cursos como estáis haciendo ahora vosotros. Y reinventarse significa que todo lo que yo voy detectando que no me gusta, por ejemplo, en estos cursos, los que tomáis notas o a veces movéis la cabeza como diciendo, ay, eso que dice Gema a mí me sirve, ¿no? La pregunta es, una vez que detecto eso que en mí no funciona bien, ¿qué hago para reinventarme? Os estoy lanzando preguntas. Quiero que las dejéis en vuestra cabeza, ¿eh? Por favor, no las contestéis. ¿Cómo me reinvento? ¿En qué aspectos me gustaría reinventarme? No quiero respuestas, ¿eh? ¿Qué parte de mí todavía no ha salido a flote, no ha salido a la luz, sigue oculta porque, yo qué sé, ¿no? Todos queremos dar una buena imagen y lo que no cuadra con esa buena imagen, ahí está ahí enterrado, ¿vale? ¿Qué es reinventarse y cómo nos gustaría reinventarnos? A veces estamos ahí como enfadados con nosotros mismos y con todo el mundo. Vamos a prestar atención al enfado, ¿vale? Cada uno que piense cuándo se enfada. Muchas de las veces que nos enfadamos tiene que ver con que estamos cansados. Ahí os lo dejo. Cuando alguien venga a casa, algún familiar, y le veáis muy enfadado, haceros la pregunta siguiente. ¿Qué enfadado está? ¿Estará cansado? ¿Estará cansado? Porque es casi matemático. Muchas de las cosas que nos hacen sentir mal o que nos enfadan tienen que ver con que nuestro cuerpo no está relajado, no está receptivo, no está abierto a ser flexible. Cuando estamos descansados, estamos disponibles para fluir con la vida y cosas de este tipo, no solemos enfadarnos, ni nos suele hacer sentir, no nos hace sentir mal muchas cosas. Entonces, el agotamiento, el hastío, tienen mucho que ver con consecuencias negativas. Y hay que mirarlo, hay que mirarlo. Otra pregunta. ¿Alguna vez habéis sentido que estabais ahí como atrapados en una situación? Una relación que no os gustaba y dices, yo no sé si esto era lo que yo quería. Un trabajo que no os hacía felices. Una situación económica que no era la deseada porque siempre con deudas, siempre hay, es que no llego nunca a tener dinero. Frente a esas situaciones quiero que penséis ahora qué hicisteis para superarlo. Y si no hicisteis nada, ¿qué os impidió buscar una solución? ¿Qué pasó?
para que aquello no se resolviera o sí se resolviera? Quiero que penséis ejemplos concretos, ¿vale?, en los que os hayáis sentido así. Y si hay alguien que piensa, uy, a mí nunca me ha pasado nada, yo nunca he tenido problemas, oye, que salga aquí, que le voy a dar el micro y que nos cuente la fórmula, porque está difícil esto de no tener problemas. ¿Cómo actúo cada vez que veo dificultades? ¿Empiezo a tirar de creatividad? Yo he vivido las dos cosas, Una, la sensación de que soy una persona creativa que frente a las dificultades siempre se me ocurre una solución, y la contraria. También he vivido lo de no se me ocurre cómo resolver esto, no sé qué hacer, y tirarme así meses y meses con el pensamiento de no sé cómo salir de esta encrucijada. Pero incluso por agotamiento, al final llega un punto en el que de tanto no sé, a mí por lo menos lo que me pasó es que ya por puro agotamiento apareció una respuesta, ¿no? Es como tanto me lo he preguntado que al final ya el cuerpo dice, venga, te voy a responder, hija, que está muy pesada, y te da como una pequeña salida, ¿no? Y entonces, venga, ya se me ha ocurrido el cómo, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno que piense en su experiencia a ver cómo gestionó esto. Lo que no funciona nunca es negarse, ¿vale?, a lo que está pasando. O sea, lo que hemos dicho antes, ¿no? Si yo me opongo a la realidad y no quiero que esto esté sucediendo, genero sufrimiento. El curso que hice la semana pasada lo dio Joan Garriga. ¿Os suena Joan Garriga? Vale, es un excelente terapeuta, a mí me entusiasma, he leído todos sus libros, terapeuta gestáltico, sistémico, todo lo que me gusta, él ahí, a tope, lo hace fenomenal. Lo dio aquí en Alicante y era un grupo muy numeroso, como hoy aquí somos muchos también. Yo me sentí súper privilegiada de estar en esa formación, y de todo lo que dijo me llevé una palabra, sobre todo, muchas cosas, pero me llevé una, que en ese momento era la que me venía a mí bien, que fue asentimiento. Asentimiento quiere decir sí a lo que está pasando. Asentimiento es decir sí a la vida tal como es en este momento, sea lo que estáis viviendo, porque decir no es oposición, y la oposición genera sufrimiento. Sé que lo estoy repitiendo mucho, pero me parece importante este tema. Dispuestos a sentir lo que evitamos, lo que no queremos. Si me siento abandonada, es que no quiero sentirme abandonada. Imaginaos, ¿no? Una persona que ha sido abandonada por su pareja no quiere contactar con esa emoción, no quiero sentirme abandonada. Si siento que me han hecho sentir poco valiosa porque no han contado conmigo, no quiero sentir eso. Sin embargo, lo que mejor nos viene es sentir eso, ahí, en profundidad. O sea, sentirse muy abandonada, o sentirse muy rechazada, o sentirse muy asustada, o lo que sea, dejar que suceda. Dejar que suceda. Porque entonces nos daremos cuenta de que nuestra parte adulta lo puede gestionar. Mientras que si no lo permitimos, nos convertimos en víctimas. Lo que os he contado antes de esta mujer que 30 años después sigue agarrada a su historia, no la suelta ni para atrás y le da identidad. Ha creado una identidad sufridora, una identidad del recuerdo de lo que pasó, pero no está en el presente asumiendo su presente, el de 30 años después, ¿vale? Sea lo que sea que nos esté pasando, vamos a abrirnos a la posibilidad de sentirlo. Presencia, qué palabra, ¿no? Presencia. Para mí también es otro de los tesoros, ¿no?, que yo he ido descubriendo. Si yo estoy presente aquí con vosotros, es lo mejor que puedo hacer porque estoy 100%
en este presente. Mi presencia es total. Estoy 100% aquí. No existe nada más que este momento con vosotros. Si eso lo podemos vivir en todas las circunstancias, yo el domingo pasado, no este, el anterior, estaba en urgencias con mi padre. Y yo estaba consciente de este mensaje, de yo estoy 100% en urgencias con mi padre. No estaba en la fantasía de cómo me gustaría estar en otro lugar viviendo otra cosa. No. Estaba 100% viendo lo que estaba pasando y todo mi ser estaba allí. Una semana después, ayer volví a ser domingo y yo le comenté a mi padre, papá, qué diferencia, de la semana pasada ahí en urgencias 5 horas, o 6 o 7, no sé las que estuvimos, pues muchas. Yo, papá, qué diferencia. Hoy estamos mejor aquí en casa, estamos en casa de mis padres. Y decía mi padre, calla, tocaba madera. Sí, estamos mejor en casa. Pero en ambas ocasiones, creo que lo interesante siempre es estar donde estás, 100%, ¿vale? Ni en la fantasía de lo que pudo ser, ni de lo que no quiero que sea, ni de lo que no me gusta de lo que está pasando, ni nada de nada. Esto es tuyo. Ay, que te toca hablar a ti. Te toca, no. No, pues si tú tienes mucho rollo, sal tú. Sí, estás la más de a gusto, pero te toca a ti. Así que sal aquí. Oye, qué bicho, que dice que siga yo. Si tú pones cosas muy raras que yo no sé ni lo que hay que decir. Si yo pudiera, seguiría, pero como no sé lo que significan tus diapositivas, toma mona. ¿Veis qué carácter tiene? Enseguida saca el carácter. ¿Ven que no quiere seguir? Ella. Tiene un carácter, la niña. Bueno. Muy interesante. A ver si después de estas 5 sesiones dejáis de creeros lo que vuestra cabeza os cuenta. Dejáis de creer que eso que vuestra cabeza os cuenta es la verdad de lo que tiene que ser y lo que tiene que pasar. Que lo que tiene que ser y lo que tiene que pasar es lo que está pasando ahora. Vale, voy. Vale. Paola me ha dicho nada más empezar, hoy no me vueles la cabeza. ¿A que sí? Voy a hablar más despacio, Paola. Un poquito, vale. Voy a intentarlo. A ver si después de estas 5 sesiones os dejáis de creer que lo que vuestra cabeza os dice y os cuenta es la verdad. Lo que vuestra cabeza y la mía os dice y os cuenta es una peli. Es una peli. Como cuando vais al cine y veis una peli. Y ahí tenéis muy claro, bueno, a veces no lo tenemos tan claro, porque nos emocionamos o nos asustamos y esto como si fuéramos los protagonistas. A veces no lo tenemos tan claro. Pero generalmente tenemos muy claro que eso que está pasando en la pantalla está pasando fuera de nosotros. ¿Sí? ¿Lo soléis tener claro? Vale. ¿Y por qué no hacéis lo mismo con vuestra cabeza y vosotros mismos? ¿Por qué no somos capaces de hacer lo mismo con nuestra cabeza y nosotros mismos? La realidad es lo que vivimos, no lo que nos imaginamos que vamos a vivir. Imaginaros, o sea, es que es un Matrix absoluto esto. O sea, es una locura. Miradlo desde este punto de vista y os daréis cuenta de lo locos que estamos. Si ahora baja uno de Marte y mira lo que hacemos, fliparía. Yo, que a ratos soy capaz de ver la realidad un poquito desde arriba, me miro a mí misma y digo, mírala qué graciosita, ahí con sus cositas. Mira la Inesita, qué graciosita, y se lo está creyendo todo. Porque somos ahí como hormiguitas, ahí todos afaenados, dirigidos por esto.
dirigidos por esto, que es muy potente y está muy bien, pero en su sitio. Y esto nos hace creer que lo que esto piensa es lo que tiene que pasar. ¿A que tú sabes lo que tiene que pasar ahora luego? Cuando salgáis de aquí. ¿Hay alguien que no tenga pensado lo que tiene que pasar ahora luego cuando salga de aquí? ¿A que todos tenéis un montón de planes? Y como todos los tenemos y pensamos que eso es sólido, esto que me dice la cabeza es sólido, vamos a suponer por un momento 5 segundos. Vamos a suponer que se abre la puerta, entra la personica esta que nos cuida aquí en el edificio y nos dice: no podéis salir. Acaban de declarar una alerta mundial y no nos podemos mover del sitio. Y diríamos, ¿cómo? Lo primero que haríamos sería negar la realidad. ¿Qué estás diciendo? Y la personica esta que nos cuida nos cierra la puerta y dice que esto va en serio, que no podéis salir. Y entonces empezaríamos, sí hombre, con todo lo que yo tengo que hacer. Ya no serían 2 horas para vosotros, serían 15 días, no lo sé. Y entonces a cada uno nos pasarían unas cosas. Uno nos frustraríamos, otros nos enfadaríamos, otros nos preocuparíamos mucho porque ¿qué van a hacer los que están ahí fuera que no les puedo salvar yo? Con lo importante que soy yo para ellos. Con lo importante que eres tú para ti, que te crees que eres importante para ellos, por eso tú eres importante. Esto lo he dicho rápido, pero voy a procurar decirlo lento. Pues eso, la realidad, ¿que es sólida o aérea? Creemos que la realidad que proyecta nuestra cabeza, esa película que nos cuenta continuamente de cómo tiene que ser todo, es sólido. Y no existe. No existe. El problema es que no somos capaces de vivir continuamente en la incertidumbre. Necesitamos creernos que lo que nos dice es lo que va a pasar. Decía Gemma antes, ¿qué es esto de vivir en la incertidumbre? ¿Podríamos vivir siempre en la incertidumbre? Nos volveríamos locos. Solo somos humanos. Entonces, como solo somos humanos, necesitamos certezas. Y como necesitamos certezas, nos creemos que lo que nuestra cabeza dice es lo cierto. Sin embargo, ya tenemos mucha experiencia de que la realidad de sólida no tiene nada, ¿eh? Ya tenemos mucha experiencia de esto. A que cuando pasáis el año os creéis que todo lo que esto que os decís va a ser y que el año siguiente vas a seguir brindando con los mismos para pasar de año. Como tienes alguna experiencia, quien la tenga, de que ya ha pasado, que no estaban los mismos, empiezas a contemplar que puede ser que los mismos no estén. Pero porque ya has tenido experiencia. Si no, te lo creerías que van a seguir estando. A que el 1 de enero del 2020 pensabais que iba a ser un año de jolgorio y fiesta. El ser humano necesita continuamente planificar sobre sus certezas. Y está bien, porque esto es lo que nos hace cumplir metas, sueños. Lo decía Gemma antes, está bien. Eso nos hace superarnos, avanzar. El único problema
es si a eso le damos condición de realidad. Este es el único pequeño fallito. Y parece que nos cuesta cuando planificas algo, o te embarcas en una aventura, o te vas de viaje, o quieres pasártelo bien, o quieres pasártelo muy mal, porque también está lo contrario. Es menos frecuente, pero también está lo contrario. Tú vas a un entierro, hombre, en principio, la cosa que proyectamos es, menuda tarde me espera, vaya pena, vaya... ¿No habéis ido nunca a un entierro y os habéis reído un montón? Fíjate tú, el que quisiera pasárselo mal. ¡Qué putada! Nos suele ocurrir lo contrario, que pensamos que todo va a ir fenomenal y lo necesitamos así y lo planificamos así, pero no pasa. El problema es que nos lo creemos. Claro que hay que planificar. Yo no estoy diciendo en ningún momento que no haya que planificar. Yo no estoy diciendo en ningún momento que no haya que pelear para que la vida que te imaginas sea. Hemos empezado diciendo hoy puede ser un gran día. Yo os he dicho pelearlo. Hasta que os durmáis, pelearlo para que sea un gran día. Porque los días son grandes días. El único problema de los días para que sean grandes somos nosotros. El único problema que tú tienes para que tus días sean grandes eres tú. Nadie más. Ni tu jefe, ni tu vecino del quinto, ni tu hijo, ni tu padre, ni... Todos los demás son... personajillos que tú te encuentras para echarles la culpa de lo que a ti te pasa. Pero no son otra cosa. A mí me encanta Mafalda, ya lo sabéis. ¿Vale? Entonces me encanta este chiste. ¿Qué estás haciendo, Mafalda? Planificando mi vida. Para no vivir a tontas y a locas, estoy trazando un plan que me ayude a organizar mi vida con claridad. Claro, el plan es este tan enrevesado. Dice, teóricamente hablando, claro. Teóricamente hablando. Fijaros qué bien sería si tuvieses la capacidad de planificar para que tu día sea un plan que me ayude a organizar mi vida para no vivir a tontas y a locas, pero sin perder de vista que tú pones la voluntad, pero alguien pone el plan. Y ese no eres tú. Tú pones la voluntad, pero alguien diferente que no eres tú pone el plan. Ese alguien diferente que no eres tú es la vida. Esa que antes Gemma os decía, la vida que es más grande que tú. Pues eso, la vida, llámala X, la vida, es quien tiene el plan y tú le pones la voluntad. Dice, mira qué bonito, que quiero irme de excursión y no sé cuántos, y me compro el bikini y el bañador y no sé qué, no sé cuánto. Y cuando luego sale nublado, porque la vida ha decidido que salga nublado ese día y que no te puedas bañar, tú sigues poniéndole ahí la voluntad de, mira qué bien con el bañador, qué fresquito estoy pasando hoy. Esto, se trata de esto, solo. Solo se trata de eso. ¿Todos tenéis experiencia de que hayas planificado una cosa y te haya salido al revés? Cosas más o menos, porque en el día nos ocurren muchas cosas pequeñas que nos frustran nuestros planes. Muchas cosas pequeñas. Hay días que son fantásticos. Oye, que el plan de la vida está de acuerdo con tu plan y es todo fenomenal. Pero si tú lo miras así detenidamente, ocurren muchas pequeñas cosas que, oye, que hace que la cosa no vaya tan fluida. Es cuando te preguntan, ¿qué tal? Dices, ¿bien o te cuento? Pues eso, ¿bien o te cuento? No, bien, bien, bien. Esto, 2019. Viaje a Estocolmo, ¿no? No. ¿A dónde? A Copenhague.
a Copenhague, a vivir la filosofía juga, que se dice juga, se escribe giga pero se dice juga, que esto ya me lo aprendí en inglés. ¿Qué quiere decir la filosofía juga? Ya no me acuerdo. Pero, es verdad que no me acuerdo. Pero, o sea, tiene mucho que ver con la filosofía, estar en el presente, de vivir según lo que va ocurriendo, de mantener la calma, de fluir. Pues tú estás paseando tranquilamente, manteniendo tu voluntad de venga, que todo fluya, yo me acomodo, que pierdes el autobús, da igual, yo me acomodo, vamos caminando, que estás muy cansada, da igual, yo me acomodo, seguimos caminando, una sonrisa, y te atropella un camión. Ya la cosa... Cojones, lo que me duele, ya haré que no sé qué, ya haré que no sé cuántos. A mí me aparece el niño cabreado. La niña cabreada. Cada cual tendréis vuestro personajillo. Y entonces, la niña cabreada empieza... Mi niña cabreada se caga en lo que está pasando. Que es muy bruta, la pobre. Yo la quiero mucho, pero es muy bruta. ¿Vale? Entonces, empieza a protestar contra lo que está pasando. El plan y la voluntad. ¿Dónde se ha ido tu voluntad? Al garete. Hay que recolocarse, intentar recolocarse, para decir, venga, no, que si nos ponemos así solo nos ponemos trabas. Yo planeando perfecta y minuciosamente la vida, mi vida, y la vida es el aire que entra por la ventana y te pone todos los papeles a volar. Los árboles son sólidos. ¿Un bosque os parece una experiencia sólida? ¿Las plantas os parecen una experiencia sólida? Tienen raíces, están ancladas a la tierra. Siempre hay que mirar a la naturaleza para aprender. ¿Todas las plantas responden a una realidad sólida? Coño, ¿lo has apagado, Inés? Era para despistar, ¿eh? Pues nada, están estas plantitas tan monas que no están ancladas a la tierra. Y aunque no estén ancladas a la tierra y no sean sólidas, viven. Y hasta son preciosas. Yo, una época me dio por querer tener un jardín que pusiera plantas de estas. Claro, aquí en Alicante. No se me ocurrió pensar en el entorno, que estas están en los países asiáticos, ¿sabes? Que hace mucha humedad y mucho calor. Aquí vamos camino, ¿eh? O sea, que igual en unos años lo consigo. Pero claro, no me salía ni coña. O luego fueron y me regalaron esta plantita. Mi hermana, la pequeña, me regaló esta. Mi hermana Yone me regaló esta plantita. Esto es una planta aérea. Se llaman así además. Plantas aéreas. Preciosas. La pobre también pasó a mejor vida. Porque lo mío, como los idiomas, no sé si son las plantas. No me hice con ella, ¿vale? Se hizo ella conmigo. Entonces, no están ancladas a nada. ¿Tú te imaginas que pudieses vivir así? Con el justo anclaje, sin creerte que esto que te cuentas es lo que tiene que ser. Porque cuando te crees que esto que te cuentas es lo que tiene que ser y no es, solo te opones a la vida. Solo te pones en contra. Es imposible pensar, hoy puede ser un gran día, y pensarlo muchas veces a lo largo del día, cuando nada se ajusta a tu plan, a este que habías diseñado minuciosamente. ¿Tenéis memoria de estas experiencias? ¿Las tenéis grabadas?
¿A que no pensábamos que podía pasar? ¿A que no pensábamos que pudiese ocurrir un 11S ni un 11M? Esto no estaba en nuestros esquemas de proyección de la vida. Primero porque en general no siempre es así, y si rascáis veréis que no siempre es así. No solemos proyectar cosas malas. Y cuando tú diseñas mañana, lo que estás haciendo es proyectar. Daros cuenta. No solemos proyectar cosas malas y catástrofes. Hay personas que sí, ¿eh? Y muchos, si rascamos en nuestro pensamiento, tenemos mucho pensamiento catastrófico para asustarnos. Porque la herramienta de nuestro cerebro para que estemos quietos es tenernos asustados. Si nos tiene asustados con estos pensamientos que proyecta, ¿os vais a atrever a hacer muchas cosas? Te tiene ahí medio acojona. Sí, báñate, pero llévate el salvavidas. Mira que no nadas bien. Coño, déjame que me bañe. No, que a ver si te vas a ahogar. No, que no te bañe tu sobrino, que... Un justo equilibrio de precaución, ¿no? Cuando te vas mucho para el otro lado, te quitas posibilidades de vivir. Cuando te vas mucho para este lado, puedes tener un problema. Luego todo en su justa medida, ¿vale? ¿Lo vemos? ¿Me seguís? Nadie podíamos pensar esto. Y sin embargo ocurrió. Fue un impacto bestial para todos. Desde que ocurrió a que lo tenéis en vuestro horizonte, vuestro cerebro ahora lo proyecta y no descarta que sea posible. Y de música de fondo puede sonar de vez en cuando. Lleva cuidado donde te vas de viaje, que... No me ha dado por apagaros la cosa esta. Tenemos mucha experiencia de danas en esta tierra. La última, dentro de poco, va a ser 1 año. Eso, aquí tenemos experiencia, porque como ya lo hemos vivido muchas veces, estamos como alerta. No todos parece ser, porque si no, no nos hubiera ido tan mal. Pero bueno, en general la mayoría estamos como alertas de que esto puede ocurrir. ¿A que tampoco lo proyectáis? ¿A que la realidad no parece tan sólida cuando lo vemos así? ¿A que hay muchas cosas que te ponen la vida patas arriba? Y que son la realidad, aunque no las pienses. No hablemos de la pandemia, que fue lo que dio lugar a este curso. Porque el 11S le pasa a otros. Lo que pasa que, claro, le pasó a Estados Unidos. Si al país más poderoso le puede pasar eso, el 11M nos tocaba más de cerca. La Dana, la primera gorda fue en Alicante, luego en la Vega Baja y ahora ha sido en Valencia. Como que lo vemos cerca. Hostia. Y la primera gorda fue en Alicante. ¿Vale? Y esto nos tocó a todos de lleno. Y esto nos puso contra las cuerdas a todos de que todo eso que tienes proyectado y que tú ves tan claro que va a ocurrir así, se para y se puede parar. Entonces, si esto es tan así, ¿por qué te sigues creyendo el discurso de tu cabeza? ¿Por qué te sigues creyendo el discurso de tu cabeza? Os recuerdo, el único limitante para tu vida eres tú mismo, cada uno de nosotros.
Si empiezas a cuestionar el discurso de tu cabeza, puedes empezar a ver las cosas con una perspectiva diferente. Tío, ¿a quién se le ocurre poner una casa al revés? Os decía Gemma antes, todos hemos tenido situaciones que de entrada no sabes cómo salir de ellas. Y es que es muy necesario desarrollar una cosa que los creativos llaman así, que es acostumbrarse a pensar fuera de la caja. ¿Qué es la caja? Esto es la caja. En cada uno, la caja funciona bajo unos parámetros X, que para cada uno son los vuestros. Y que es muy importante conocer para qué. Para poderse salir y pensar de otra cosa. Porque el automatismo es tan fuerte que siempre se van a disparar esos circuitos de forma automática y muy rápida. Yo estoy ahora en un trabajo que es muy... que puede cambiar mucho la circunstancia en el mismo día o en la misma semana, ¿vale? Entonces, yo miro lo que hago y entonces me doy cuenta cómo funciona mi cabeza. Entonces yo lo que hago es tener un plan A, que es el primer plan, y luego tengo planes B posibles por si en el A cambian las fichas, ¿vale? Tengo diferentes planes B posibles. Si me falla no sé qué, entonces pues, hablo con este, cambio esto, cambio no sé qué, no sé cuántos. Y así yo me doy cuenta que es como yo funciono y las cosas van saliendo, ¿vale? Pero hay días en las que, aunque yo tenga 3 planes B alternativos, ninguno me sirve, ¿vale? Y entonces yo me digo, Inés, tienes que pensar fuera de la caja. Tienes que pensar fuera de la caja, tienes que pensarlo de otra forma. Hay una solución posible, pero no está en tus circuitos. Pensar fuera de la caja, para mí, para todos, es salirte de tus circuitos normales de pensamiento. Tienes que pensar fuera de la caja y encontrar la solución. Esta es una propuesta para vuestro día a día. Que os acostumbréis a interrogar la realidad. Que os acostumbréis a quedaros en las preguntas, no en las respuestas. Yo, construyendo varios planes alternativos, lo que hago es tener respuestas preparadas. Y yo me doy cuenta que es la trampa que me hago, ¿vale? Pero me resulta operativo. Pero claro, la vida dice, Inesita, bonita, te lo voy a poner un poquito más complicado. No te va a servir ninguna. Y eso me obliga, porque podría decir, no hay solución. Pero yo me doy cuenta que si lo miro y trato de salirme fuera de la caja, hay una posible solución, que no es la más fácil, que no es la más cómoda, que claro que no, para eso ya está el plan A. ¿Vale? Pero sí que hay otra forma de responder, que no de reaccionar. Y esto también es un aprendizaje importante cuando nos cuestionamos si la realidad es sólida o aérea. Las personas normalmente somos muy reactivas. Yo soy una persona muy reactiva. He sido muy reactiva siempre y me he tenido que acostumbrar a gestionar mi reactividad. Yo soy pregunta-respuesta. Problema-solución. No nos vamos a emparallonar. Rapidito, rapidito. Vamos, rapidito. ¿Vale? Claro, cuando eres muy reactiva, también te dan un pisotón y se lo devuelves. Te mira mal el otro, te enfadas rápidamente. ¿Vale? ¿Qué es lo diferente cuando no reaccionas, sino que respondes? Para mí tiene que ver como si tú pudieras ver un partido de tenis pero a cámara muy lenta. ¿Vale? Sería algo así como, tú lanzas la pelota, ¿eh? ¿Habéis visto un partido de tenis en el campo? Pues no os gastéis más dinero porque ahí no se ve nada. Se ve bien en la tele, que te da tiempo a pensar.
¿vale? Es como ir a la Fórmula 1. ¿Dónde se ve bien? En la tele. ¿Por qué? Porque lo ponen a cámara lenta. Pues igual, tú lanzas la pelota, ves cómo sale despacio, ves cómo llega al otro, ves cómo bota, el otro le da, te la devuelve y ves cómo llega a ti y lo que puedes responder. Esto es responder a la vida, no reaccionar. El otro te dice no sé qué, o te mira no sé cómo, o la vida te pulveriza todos tus planes, tú lo miras, dice, así no se puede vivir, esto es cuestión de horas. No, es cuestión de darte la oportunidad, no necesitas horas, necesitas pararte y mirarlo. Y a veces son segundos. Te llega el input del otro, una mala contestación, tú miras mal, te miran mal, lo que sea, ¿vale? Ocurre, te llega y en lugar de ¡pim!, devolvérsela en automático, te esperas. Y entonces tomas la decisión de si respondes o no. En ese momento te conviertes en una persona libre. En ese momento te conviertes en una persona libre. Y si respondes, respondes. Que probablemente, voy enseguida, no será devolviéndosela, será decidiendo lo que quieres responder. ¿Vale? Dime. Te para, lo piensa, pero tiene una duda continua porque no sabes exactamente cómo es la mejor manera. Vale. Cuando tienes una duda continua, ¿vale? Tiene que ver con tus planes B. Cuando tienes una duda continua, tiene que ver con tus posibles planes alternativos. Sí. Cuando de verdad das una respuesta, es que es como, voy a decirlo suena a lo mejor un poco raro, pero es como que te sale de las tripas. O sea, esto es. Esto es, de alguna forma, ponerse a favor de la vida. O sea, cuando tú te pones a favor de la vida, cuando tú te pones a favor de lo que está pasando, es un movimiento que no puedes parar. Tú una reacción la puedes parar si te das la posibilidad de pararla. Si eres absolutamente reactiva, no la puedes parar, ¿vale? Pero si te das la posibilidad de pararte, la puedes parar. Cuando es una respuesta de dentro, no la puedes parar. Sí, pero a veces también te equivocas saliendo de dentro. También te das cuenta de que En mí, voy a ponerlo en mí, tiene que ver con todas esas respuestas B que tengo archivadas para protegerme muchas veces. ¿Vale? Déjatelo ahí, dale alguna vuelta. Y así nos fue. ¿Cómo os fue a cada uno con la pandemia? La pandemia fue una oportunidad fantástica que nos puso la vida. Y mirad lo que estoy diciendo, fue una oportunidad fantástica. ¿En qué hora estamos? Vale, me quedan ahí unos minutillos. Fue una oportunidad fantástica que nos puso la vida, ¿vale? Para romper todos los esquemas preconcebidos y para que pudieseis decidir qué era lo que queríais y podíais hacer. Y yo os animo a reactualizar la película que vivisteis en esos momentos y que os deis cuenta, porque habló mucho de cada uno de nosotros. ¿Vale? Yo profesionalmente me dedico al mundo de la salud y además ya os he dicho que soy muy reactiva. Yo soy de problema a solución. ¿Qué hice yo en la pandemia? Trabajar como una bestia. Me puse la coraza el sábado pasado por la noche, que
tengo una sobrina que es de esto de las hogueras, ¿eh? Era la pedida, que es que ahora se hace todo, la pedida de dama, ¿vale? Entonces se va allí, vamos a un sitio, todo, no sé qué, una cena y una fiesta, una música, ¿vale? Vivimos ahí bailando, la mar de entretenido, chica. Cuando tú quieres divertirte, te lo pasas fenomenal. Entonces, en un momento sonó una canción que yo no tenía, no estaba en mis memorias musicales, ¿vale? Ahora ya sí que lo sé. Una canción de Izal que hizo para la pandemia. ¿Os suena? La mujer de verde ha puesto el disfraz y viene a rescatarme, ¿vale? Y a mí en automático me llevó a mi experiencia de la pandemia. Y entonces yo lo miraba desde aquí y decía, tu personajillo más auténtico. Mi personajillo más auténtico. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace mi personajillo? Oculta su dolor de una experiencia muy dolorosa para todos, muy dolorosa para los sanitarios, pero muy dolorosa para todos. Oculta su dolor para ponerse en función de lo que haya que hacer. Y al oírla me conectó con, hostia, cuánto dolor guardado tengo yo de aquello. Por lo que gestionaba, por el miedo a que le pasase a alguno de mis familiares algo, por el miedo de contagiar yo a alguien, por toda la movida que yo, voy a hablar de mí, tenía dentro. Todo eso me lo guardé y me convertí en la mujer de verde que se ha puesto el traje para salvar al mundo. Esta es la neura. Este es mi personajillo. ¿Qué realidad podía haber yo ver en esos días? Ninguna, más que la historia que me estaba contando. Y qué bien, porque resultaba útil. No, o sea, no estamos cuestionando si es útil o no. Qué bien, porque resultaba útil. Pero es que es así como vivimos la vida. Es así como la miramos. Es así lo que hacemos, lo que hacéis cuando el plan se frustra. Tú puedes tener un plan con tu familia que se frustre y ponerte... ¿Hubiera tenido que dar la misma respuesta? Sí, soy sanitario. Tenía que dar la misma respuesta. ¿Pero tenía que haber contactado con mi dolor? Sí, tenía que haber contactado con mi dolor. ¿Podéis ver de lo que estamos hablando? ¿Me seguís? Así es como realmente te pones. Las preguntas a todos nos hacen daño. Las preguntas duelen. Cuando tú te preguntas algo sobre la realidad, duele. Pero la forma de transitarlo es dejarte la respuesta abierta y tener contacto con tu dolor. ¿Eso quiere decir que te pare? No, claro que no. Claro que vamos a seguir hacia adelante. Pero con ese contacto hecho. Si no solo nos dejamos muertos por el camino, creo que se dice así. Si yo no era capaz de ver mi dolor, yo no era capaz de ver el dolor de Gemma, que no le hacía ni puto caso, el dolor de mis padres que los tenían cerrados, el dolor de mis sobrinos y mis hermanas que tenía, o sea, yo parecía el comandante del ejército de la familia y los tenía todos acojonados. ¿Por qué? ¿A qué respondía eso? A que yo no me podía permitir sentir mi dolor. Por eso era incapaz de ver el de los que me rodeaban. Solo se podía trabajar a piñón. Ponerse a favor de la vida es darse la oportunidad de vivirlo todo. Darse la oportunidad de vivirlo todo. Aunque te duela,
aunque te duela. Dices, coño, desde la pandemia hasta aquí, pues sí, claro, ¿por qué? ¿Qué pasó después? Que murió mi madre. ¿Qué dolor era más grande? La muerte de mi madre. ¿Creéis que yo estaba para sublimar el dolor de la pandemia? No, tenía que llorar a mi madre. Que la voy a seguir llorando toda la vida, obviamente. ¿Os dais cuenta cómo funcionamos? Y todo esto por tratar de responder a esta película que te has diseñado en tu cabeza. Tiene que ser así. Yo me prometía un 2020 fantástico. Me acababan de nombrar directora. O sea, Inesita Bonica. Inesita Bonica. ¿Vale? Y la vida te pone otra cosa por delante. Te hace saltar todo por los aires. Hasta aquí. De aquí a la semana que viene, poneros a favor de vuestra vida. Gracias.